Listo. Entonces, bueno, la clase pasada estuvimos viendo un poco de las doctrinas que existen en materia de derecho internacional y hablábamos desde las doctrinas justnaturalistas, en donde básicamente se explicaba que al ser un derecho natural, pues el derecho internacional se tenía que cumplir por, ya sea por alguna religión, alguna moralidad, pues cuestiones ahí un poco más que nada de religión, fueron las primeras influencias que se tuvo en cuanto al derecho internacional público. Posterior empiezan a imponerse los positivistas, ¿verdad? Donde nos dicen pues varias teorías respecto a este derecho internacional, desde que son acuerdos de voluntades en donde el pueblo está de acuerdo en cumplir estas normas de derecho internacional, también, bueno, un poco de que la soberanía se autolimita y entonces el propio Estado al firmar cualquier tratado, convenio en esta materia, pues entonces pone a sí mismo estos límites, se autolimita y bueno, algunas otras teorías donde nos mencionan que al hacer una normativa interna en materia de derecho internacional o añadirlo a sus normas, pues también se están sometiendo a las normas en derecho internacional. Nos vamos a destacar pues estas tres teorías, la teoría normativista, donde se identifica que hay normas fundamentales que legitiman el sistema y entonces se debe de cumplir este principio de derecho donde nos dice que los pactos se hicieron para cumplirse y entonces si el Estado con su personalidad jurídica firma un tratado, un pacto, pues se tiene o se entiende que lo hace para poderlo cumplir y entonces esta teoría nos dice, pues es como si fuera una norma de un contrato en donde si tú lo firmas lo tienes que cumplir y pues se acabó. La teoría realista nos dice que pues hay fuerzas sociales, hay normas internacionales, en la realidad existen, son normas, son expresiones de la comunidad internacional y entonces, pues es como se debe de cumplir, ¿verdad? Hay sanciones colectivas, hay normativas y entonces, pues nos vamos a la realidad. Y por último, esta teoría sociológica en donde nos dice que así como hay normas o como se crearon las normas dentro de un estado para hacer la sociedad más pacífica, pues de igual forma, naturalmente, a través de las sociedades, se dan normas en este cuadro internacional, en donde se tiene que hablar sobre solidaridad, en donde se habla de relaciones internacionales y donde pues realmente es un fenómeno psicológico social que se tiene que dar naturalmente. Entonces, tiene que buscarse el bien común siempre y sobre todo cuando estamos en un mundo conectado y pues esta teoría sociológica nos dice estamos en una sociedad, estamos en una comunidad internacional, necesitamos de esa solidaridad y pues por tanto naturalmente tiene que haber normas del derecho internacional. Entonces, destacando esas tres teorías, es básicamente lo que vimos la clase pasada. Y vamos a ver un poco la aplicación del derecho internacional, tanto público como privado. Después de analizar el origen del derecho internacional público y relacionarlo con otras disciplinas, se observará cómo se pone en práctica, así como su diferencia con el derecho privado internacional. Yo en un principio, cuando comenzaba la clase, le comentaba que el derecho internacional, bueno, básicamente como venía estructurado el programa, pues es de derecho internacional público. Ahora, normalmente cuando se habla de derecho internacional, se habla de derecho internacional público. Cuando ya queremos hablar de un derecho privado, entonces sí se especifica. Entonces, al derecho internacional privado, normalmente se le llama derecho privado internacional para no confundirnos. Por si yo digo nada más derecho internacional, se dé por hecho que estamos hablando de derecho internacional público. Y ya si nos queremos ir al caso en concreto en derecho privado, lo mencionamos, ¿no? Se habla de derecho privado e internacional. Entonces, este derecho privado internacional lo vamos a entender como el conjunto de normas que establecen a qué campo del derecho pertenece una determinada situación jurídica y con base a cuál ordenamiento se resuelve la misma.
teniendo en cuenta su carácter vinculante con 2 o más estados. Entonces, ya vimos qué es el derecho internacional público, ya vimos que hay convenios, que hay normas, vimos teorías de por qué el Estado sí debe de cumplir con estos convenios. Son normas en específico para llevar a cabo una convivencia, que no exista anarquía, etcétera, ¿verdad? Pero a cambio, este derecho privado internacional lo que nos va a dar son como reglas para saber qué normativa vamos a seguir. Como tal, no nos da normas, sino formas de entender cuál es la norma correcta. Tenemos una determinada situación jurídica y entonces tenemos aquí la pregunta de qué normativa le tiene que aplicar. Si la normativa de este estado o la normativa de este otro. Por esta razón, es preferible hablar de derecho privado internacional o no de derecho internacional privado. Bueno, eso ya lo había comentado, ya que se refiere a la disciplina científica complementaria que regula las relaciones entre particulares, sean personas físicas o jurídicas, a la vez que trascienden el ámbito de aplicación de un único ordenamiento estatal, quedando fuera del contenido del derecho internacional público. Entonces, como digo, este derecho privado hay que entenderlo como una disciplina o unas normas que van a llegar a complementar la normativa que ya existe en un ordenamiento jurídico de cualquier estado. Es decir, por ejemplo, México ya tiene sus normas, tiene su código civil, tiene su código de comercio, su código penal, y entonces esas normas, pues como tal, se tienen que observar dentro del Estado mexicano, dentro del territorio. Pero hay relaciones entre personas físicas, entre personas morales, que trascienden de este territorio. Y entonces viene pregunta, ¿no? ¿Cuál derecho vamos a aplicar? ¿El de México o el de Chile, por ejemplo, o el de Argentina, o el de Estados Unidos, o el de China, ¿no? Por alguna cuestión que se dé en alguna situación jurídica en concreto. Entonces, estas normas del derecho privado internacional van a venir a complementar este derecho que ya se tiene dentro de cada estado, ¿verdad? Vienen a complementar nuestro código civil, nuestro código penal, porque nos van a decir, mira, cuando se presente esta situación, te tienes que ir a no sé, al origen de la situación jurídica o donde se firmó el contrato. Son normas en donde se ponen de acuerdo, pero como tal no nos dice o no hay tribunales en materia internacional donde diga, bueno, yo tribunal voy a dirimir las diferencias que hay entre los particulares en derecho internacional, sino que lo que nos va a decir es, tú vas a seguir las normas de México, por ejemplo. El carácter de extranjería de la situación jurídica produce una distinta naturaleza de las relaciones jurídicas que regulan y afectan en la pluralidad de ordenamientos estatales a las relaciones de un derecho internacional privado. Entonces, tenemos situaciones que van a trascender al territorio, que en algún momento dado nos vamos a hablar de entre extranjeros y personas que pertenecen o ciudadanos de algún país. Y entonces vamos a tener una situación jurídica ahí extraña, ¿verdad? Aquí nos pone un ejemplo. Cae dentro de la esfera del derecho privado un matrimonio entre personas de nacionalidad o domicilio diferentes o un contrato cuya ejecución tenga en varios estados, ¿verdad? Yo me casé en México, me voy a divorciar en Estados Unidos. ¿Qué efectos jurídicos va a traer ese divorcio en México? ¿Cómo lo puedo regular? Mi matrimonio sigue siendo válido, por ejemplo, en otros países. Entonces, eso es lo que nos dice el derecho privado internacional. Nos va a decir, a ver, si tu matrimonio es válido porque se celebró ante una autoridad competente, te puedes divorciar en cualquier país en el que tengas tu domicilio conyugal, porque a final de cuentas, pues ahí vives. ¿Y qué efectos va a tener este divorcio? Nos va a decir, por ejemplo, el derecho privado si tengo que regresarme a México para poderme divorciar o si puedo hacerlo en el país donde estoy radicando. Entonces, ese tipo de reglas son de las que se va a encargar este derecho privado internacional. No tanto va a tener, por ejemplo, un tribunal familiar en materia internacional donde yo pueda ir y decir, ah, mira, como me casé acá y ya vivo acá, tú me tienes que divorciar. No.
Nada más nos va a decir, tienes que ir con este juez o con este otro y tienes que seguir este procedimiento. Entonces, así es como se distingue. También nos pone el ejemplo del contrato. Si yo tengo una empresa en donde tengo ventas de manera internacional y tengo algún deudor en algún otro país, nos va a decir el derecho, mira, tienes que seguir el código en materia mercantil que tenga tal país porque su ejecución fue en este país, o si se firmó el contrato aquí, o si en el contrato dice a qué jurisdicción se somete, pues también se tiene que seguir. Entonces, básicamente nos va a decir como complemento a la normativa interna que cuando se suscita alguna situación de estas, qué reglas se tienen que seguir. Ahora, ya que entendimos esta diferencia que hay entre el privado y el derecho internacional público, pues también se habla de un concepto o de una idea de un derecho universal. Aquí se analiza este derecho universal como una metáfora del cuerpo humano, ¿verdad? En un primer momento tenemos a los huesos, ¿verdad? Si ponemos el cuerpo humano dentro de unos rayos X, lo tomamos y tenemos a los huesos, al esqueleto. Y entonces esto es lo que va a representar el derecho internacional clásico, ¿verdad? Todo lo que hablamos de normativas, de convenios, de tribunales en materia internacional, de derechos humanos, etcétera, ¿no? Todo esto va a formar lo que es el esqueleto de nuestro derecho internacional. Y entonces también va a tener lo que es la razón de la materia y se añaden disciplinas que van más allá de los huesos, ¿verdad? Se forma todo lo que pudiera ser que el músculo, que el pelo, que los órganos, etcétera. Entonces, esto es lo que se agrega al contenedor inicial, que vendría siendo pues como la normativa que todos los países añaden por medio del derecho privado internacional, ¿verdad? Por medio de estas reglas donde nos dicen que además del esqueleto, además del derecho internacional público, pues la normativa que tiene cada país, todas las constituciones, todos los códigos, etcétera, también pudieran formar parte del derecho internacional porque a final de cuentas regulan relaciones entre particulares y cuando se da el caso de alguna extranjería, pues aplica y entonces al aplicar en ciertos casos, pues también forma parte de la normativa internacional. Y entonces por eso nos habla de un derecho universal, porque a final de cuentas, si estamos hablando de que en materia internacional se toma en cuenta la normativa local, pues tenemos dentro del derecho internacional la normativa local de cada estado. Entonces, bueno, este concepto es así como una teoría, una metáfora en donde nos dice que en el derecho internacional pues se conviven dos diferentes modelos. Por un lado tenemos un modelo tradicional y un modelo moderno. El tradicional pues es esta visión estatalista de las relaciones internacionales con reglas hechas para la cooperación y la coexistencia entre estados soberanos donde cada estado actúa para la realización de intereses propios, ¿verdad? Porque a final de cuentas, pues la mayoría de los tratados internacionales, o por lo menos los tratados de comercio y todo esto, pues a final de cuentas lo que el Estado busca es un interés, ¿verdad? Proteger algún bien jurídico y a partir de ahí se van a formar estos convenios, ¿verdad? A partir de estas relaciones en materia internacional, pero también nos habla de otro modelo más actualizado en donde hay una visión universalística y cosmopolita que pone el acento sobre la solidaridad transnacional, este jus cosmopolicitum. Estas dos visiones conviven para formar al derecho internacional, en donde sí, claro, por un lado yo como Estado tengo intereses, tengo cosas que yo quiero proteger, llámese mi economía, llámese el bien de mi población, a lo mejor yo necesito que cooperen, no sé, a lo mejor para un bien común, pero desde esta visión
de intereses propios, ¿verdad? Un poco más egoísta, de decir, bueno, voy a firmar este tratado porque me conviene, porque me gusta pensar en este bien jurídico y pues lo voy a proteger a través de la firma de este convenio. Y por otro lado, nos habla el derecho internacional, que también está este punto de vista donde se quita un poco esta parte del egoísmo de cada país y además se forma como una solidaridad, ¿verdad? Donde si queremos básicamente pensar en el mundo como una sola sociedad en donde tenemos que formar normativa para una convivencia pacífica, independientemente de los límites territoriales que tenga cada país, pues entonces pone ese acento sobre esta solidaridad, de que si queremos que básicamente todas las sociedades del mundo tengan pues esta visión, pues se tiene que hacer a través de la solidaridad, a través de esta visión cosmopolítica. Entonces, estas dos visiones pues conviven para formar lo que es este modelo de derecho internacional actualizado. Vamos a entrar al tema también de los principios del derecho internacional público, ¿verdad? Para entender mejor el espíritu de las reglas internacionales, es fundamental analizar los principios constitutivos o estructurales del derecho internacional contemporáneo. Estos están incluidos en la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 24 de octubre de 1970, ¿verdad? Básicamente se hace la declaración de los principios de derecho internacional, pues cuando comienza un poco a tomar fuerza todo lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces se hace este referente de relaciones de amistad, de cooperación entre los estados y pues se hace esta Carta de las Naciones Unidas. Entonces estamos hablando de los 70, estamos hablando de principios estructurales y de pues estas primeras manifestaciones de derecho internacional que si bien recordamos que estamos desde las primeras relaciones, desde los 1500 y cachito, ya había un derecho internacional, pues era como un derecho muy a gatas, ¿no? Cuando cobra mucha fuerza, pues es a partir de la Segunda Guerra Mundial, con todas estas instalaciones de organizaciones en materia internacional, en donde ya le entran, además de los estados, pues varios tribunales, organizaciones, ONGs, y se les da una fuerza jurídica y una pues forma de ser sujetos del derecho internacional. Esta hegemonía de facto en el plan normativo convencional ha sido constante en la toma de decisiones. Para empezar con el análisis de la resolución, es necesario conocer el contexto histórico en que se originó dicho documento. La resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se configura en el proceso de descolonización con un creciente número de estados como miembros que son parte de la ONU y la Guerra Fría que no permite muchos avances en la cooperación internacional. Entonces, bueno, esto como contexto histórico, ¿verdad? Estamos en un momento en donde la ONU empieza a perder como algunas relaciones y todo esto con apoyo, bueno, con la Guerra Fría y pasando. Entonces, en la búsqueda de dar más impulso a las disposiciones de la Carta de la ONU, se aprobó la Declaración de los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados. El objetivo era fortalecer la paz mundial al promover el imperio del derecho entre las relaciones y en particular la aplicación universal de los principios incorporados en esta carta. El punto de partida, como muchos documentos que emanan de la ONU, es ay, se me fue. El mantenimiento de la paz y seguridad nacional y el fomento de las relaciones de amistad y la cooperación entre las naciones. Entonces, es un poco reforzar esta idea que ya traía la ONU y que pues su inicio fue con este fin de mantener la paz, de dar seguridad nacional, de fomentar relaciones internacionales de amistad, de cooperación, etc. Entonces, este mismo punto de partida es el que
va a dar pie a muchísimos documentos que emite la ONU, entre ellos, pues esta carta, esta declaración de principios que vamos a ver. Practicar la tolerancia y convivir en paz como buenos vecinos. Fortalecer la paz internacional fundada en la libertad, la igualdad, la justicia y el respeto de los derechos humanos fundamentales y de fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, independientemente de las diferencias existentes entre sus sistemas políticos, económicos y sociales o de sus niveles de desarrollo. Entonces la ONU siempre está tratando de promover esa parte, ¿no? En un primer momento la paz, porque a final de cuentas la ONU surge después de la Segunda Guerra Mundial, donde dice, bueno, no queremos que vuelva a pasar algo así, entonces siempre con su bandera de paz, pero además de solidaridad y de convivencia, ¿verdad? Si queremos paz, pues entonces tenemos que convivir, ser tolerantes, porque pues no vamos a decir, bueno, pues vamos a vivir en paz porque todos vamos a tener la misma forma de gobierno, las mismas ideas, la misma forma de gobierno, sino que tenemos que respetar esas diferencias culturales y sociales que cada país tiene. Y entonces lo que se fomenta es eso, ¿verdad? De que si vamos a vivir en paz es porque nos vamos a respetar y a tolerar los unos a los otros y no porque vamos a imponer nuestras ideas sobre los demás. De igual forma, otro pilar es la suprema importancia de la Carta de las Naciones Unidas para fomentar el respeto del derecho entre las naciones. Un poco, pues recordar que las Naciones Unidas vienen a través de una carta y que pues se busca que se siga respetando esa Carta de las Naciones Unidas. Los principios que se codificaron y desarrollaron de manera progresiva y que se proclamaron solemnemente con la resolución 2625 son los siguientes. 1. El principio de que los estados en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado o en cualquier otra forma compatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Entonces, pues ahí básicamente evitar la amenaza o la fuerza, ¿verdad? Tenemos que ver qué son los propósitos de las Naciones Unidas y como estados actuar de acuerdo con esos propósitos. Y pues si con algo no estamos de acuerdo, no usar las amenazas o las fuerzas o la fuerza pues como para el uso de la guerra. El principio de que los estados arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales ni la justicia, ¿verdad? Cuando hay un desacuerdo entre países, lo que busca esta resolución de la ONU es decir, bueno, pues hay medios pacíficos, úsalos, no te vayas a las amenazas, no te vayas a la fuerza. La obligación de no intervenir en los asuntos que son jurisdicción interna de los estados de conformidad con la Carta. Siempre este principio, pues básicamente lo que busca es respetar las soberanías de cada estado, ¿verdad? No vamos a intervenir con todo lo que tenga que ver internamente. Podemos ir por medios pacíficos a buscar algún acuerdo que se dé en materia internacional, que se dé, por ejemplo, en algún tratado o algún convenio que se haya firmado en materia internacional, pero todo lo que es normativa interna, jurisdicción interna, política interna de cada país se tiene que respetar. Y la obligación de los estados de cooperar entre sí de conformidad con la carta, ¿verdad? Esta carta no es para uno o dos, sino para todos. Entonces, pues estos son los principios que busca esta Carta de las Naciones y que nos dice, bueno, si quieres pertenecer a la comunidad internacional tienes que seguir estos principios. Aquí se nos hacen ciertas preguntas. ¿Se ha logrado el respeto de estos principios? Bueno, pues aquí ya cada uno de nosotros de manera individual lo podemos ir respondiendo. Sabemos que está esta normativa, sabemos la fuerza o hemos visto un poquito la fuerza que tiene el derecho internacional y podemos concluir si se han seguido, si de verdad cada país respeta la normativa interna de los otros, si no se meten, si se evitan amenazas, si se evitan guerras, si se busca la paz, si se busca la cooperación. Pues vemos que algunos países sí, algunos no tanto, sobre todo en los tiempos que estamos ahorita, que si va a haber guerra, que si no. Entonces todo esto también pues es parte de la fuerza que puede llegar a tener
el derecho internacional, que como ya lo decíamos en unas primeras clases, al no tener una jerarquía y al ser todos los países iguales, pues el derecho internacional queda mucho a libre sometimiento de cada país. Y entonces, pues esto es mm, pues una forma en que estos principios pueden o no ser respetados. También nos pregunta, ¿se tenía que prever otros principios a corolario de los anteriores para evitar futuras intervenciones armadas, guerras y otro tipo de violaciones que se han presentado hasta estos días? El instrumento en sí que utiliza es vinculante para los estados. Entonces, bueno, esto les digo a modo de reflexión, en lo individual lo podemos ir pensando, ya más o menos he dado estas respuestas, pues básicamente esto, si bien sí debería de ser vinculante, porque ya vimos que a través de la doctrina, pues tiene que hacer un tratado y un tratado se hace para cumplirse, pues realmente no hay como una sanción y sabemos que cuando una norma no trae aparejada una sanción, no es una norma perfecta y por tanto pierde esa fuerza o esa coerción en la que alguien nos puede obligar a cumplirlo. Entonces, bueno, hasta aquí dejaría la clase de hoy. No sé si hay alguna duda. No, no hay ninguna duda. Sí, sí está claro. Perfecto. Pues muchas gracias, Edgar. Entonces, pues nos vemos la siguiente clase. Que estén muy bien. Hasta luego. Sí, gracias a ustedes. Que están muy bien. Buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase. Igual, buen fin de semana. Bye. Bye.